En podcast, en programas de radio, en redes sociales, vengo escuchando bastante que hablan de neurociencia. Neurociencia y las emociones, neurociencia en el deporte, neurociencia y el trabajo. Me gustaría como bajar a tierra la idea de neurociencia porque siento como que tengo un montón de información que está buenísima, pero necesito como una definición más bajada a tierra. Está con nosotros Matías Alet, él es especialista en neurología y vamos a estar charlando un poco acá en el nudo sobre estos temas. ¿Cómo estás, Matías? Bien, ¿cómo estás, Samantha? Muy bien, gracias por la invitación, muy contento de estar acá. Buenísimo. Bueno, ¿cómo podrías definir la neurociencia? Bueno, la neurociencia, para bajarlo a tierra, como dijiste, es la ciencia aplicada a la neurología. Y la neurología es la parte de la medicina que estudia todo lo relacionado con nuestro sistema nervioso. Uno a veces piensa solo en el cerebro, como la estructura más importante, pero no es solo eso, sino que es todo lo que nos permite relacionarnos con el entorno. Es también nuestros nervios, nuestra médula espinal, nuestros ojos, nuestros sentidos. Entonces, todo lo que nos conecta con nuestro entorno y nos permite relacionarnos e interactuar y básicamente ser lo que somos es el sistema nervioso. Y la ciencia que lo estudia es la neurociencia. Y bueno, como vos dijiste después, con el correr de los años ha empezado a tener cientos de aplicaciones de la mano de los tiempos y de la mano de lo que fue necesitando el avance de la tecnología, y como hemos visto se han desarrollado muchísimas aplicaciones, desde cosas básicas como la neurología en la medicina, pero después el campo explotó. Claro. Y aparecieron aplicaciones en el deporte, en la política, en la economía, donde puedas meter y leer, vas a encontrar algo relacionado a la neurología. Y justamente viene de la mano de esto, ¿no? De que un poco trata de explicar lo que somos, por qué somos como somos, por qué reaccionamos de la manera que lo hacemos, y intenta darle una visión objetiva a lo que pasa día a día. Así que bueno, eso es lo que es fascinante de las neurociencias y por qué han tenido tanto desarrollo en estos últimos años. ¿Hay alguna manera de aplicarla, por ejemplo, en el día a día? Bueno, cientos. Podríamos estar hablando horas al respecto. Pero creo que cuando pensamos en la aplicación de las neurociencias, tenemos que pensar particularmente en buscar mejoría en nosotros, en nuestro entorno. La neurociencia lo que intenta hacer es explicar por qué tomamos distintas decisiones, por ejemplo, y buscarle la vuelta a si esas decisiones han sido las más correctas o no y por qué lo hacemos, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, en el campo de la política están muy aplicadas las neurociencias. Bueno, en el campo del deporte, porque claro, hay personas que son más hábiles o más capaces de desarrollar ciertas habilidades y no otras, y cómo se puede mejorarlas. Por ejemplo, algunos equipos de fútbol o de básquet tienen inclusive ahora neurocientíficos o psicólogos o psiquiatras en su propio plantel, justamente para ver cómo se puede explotar más a sus profesionales, no solo de la parte física, que siempre fue lo más clásico, sino también claro, de la parte neurológica y cómo combinar esos dos mundos. Bueno, también tienen muchísimas aplicaciones en todo lo que tiene que ver con mejorar nuestro estilo y nuestra calidad de vida. ¿Qué podemos hacer nosotros para conocernos mejor? Claro. Y mejorarnos a nosotros mismos. Y tiene una aplicación, pero está en pañales, te diría, sobre la tecnología, sobre cómo nuestra relación con nuestro mundo digital, nuestra conexión con
las máquinas, las computadoras, que tal vez es algo que viene pasando ya hace más de 70, 80 años, pero por ejemplo hoy con el boom de la inteligencia artificial es algo que estamos explorando desde cero, y también es fascinante saber cómo nos podemos interrelacionar en ese mundo. Así que bueno, hay cientos de temas para explorar y muchísimas aplicaciones, algunas más tangibles y otras más todavía en el campo de la ciencia ficción. Claro. Pero bueno, veremos, hay mucho por investigar aún en las neurociencias. Y en el caso, por ejemplo, que hablábamos cuando llegaste de la neurociencia y la relación o la implicancia con la salud, por ejemplo, es bastante amplio lo que se ha generado. Sí, cuando pensamos en la salud hay que tener en consideración que nuestro cerebro es una estructura increíble, y siempre que pensamos en la salud de nuestro cerebro tenemos que estar muy atentos a cómo cuidarlo, que es algo que ha sido un poco despreciado en el último tiempo. A veces uno piensa en la salud, por ejemplo, a través del corazón, y no piensa tanto en la salud de su cerebro como el órgano que regula todo, regula nuestras emociones, regula nuestros pensamientos. Entonces, afortunadamente en el último tiempo se ha tenido mucho más en consideración la salud de nuestro cerebro, y hoy hablamos cada vez más sobre cómo tener hábitos saludables, no solo para cuidar nuestro cuerpo a nivel físico o nuestro corazón, sino también nuestro cerebro. Obviamente somos un ser único y todo lo que hagamos nos va a hacer bien, pero sabemos cada vez más qué tenemos que hacer para cuidar nuestro cerebro. Y justamente las neurociencias han investigado mucho al respecto de este campo, y los hábitos de vida saludables, que después podemos desarrollar un poco más, han hecho o nos han llevado a entender que se puede tener un desarrollo saludable de nuestro cerebro, envejecer saludablemente a nuestro cerebro, y aparte desarrollarnos mucho mejor en nuestros campos, nuestro campo laboral, nuestro campo social, nuestro campo familiar, y tal vez cosas que uno solo las asociaba previamente con la salud del corazón o la salud del cuerpo en sí, hoy sabemos que también impactan directamente en el cerebro. Bien. Y estas herramientas que vos mencionabas, ¿nos podés dar algunos ejemplos o estos hábitos que pueden ayudar a la salud del cerebro? Sí, seguro. Mirá, hay, te diría, varias cosas para hablar, pero tal vez nos vamos a detener en las 4 o 5 más importantes. Una que es fundamental es la actividad física. Cuando uno piensa en la actividad física, justamente piensa en estar bien a nivel corporal, en el descenso de peso, la figura. Algo más físico, por ahí nos imaginamos. En el corazón, Sí. Pero hoy sabemos que la actividad física, aeróbica, regular, puede ser caminata, danza, natación, spinning o ir al gimnasio. Claro. Impacta directamente en la salud de nuestro sistema nervioso. La actividad física tiene muchísimos beneficios, por ejemplo, mejorando la circulación, la llegada de sangre al cerebro, y eso mejora la oxigenación y mejora el aporte de nutrientes a nuestras neuronas, que son las células esenciales del sistema nervioso, pero también mejora la liberación de neurotransmisores positivos, por así llamarlos de alguna forma, en nuestro día a día. Claro. Alguno tal vez muy famoso, que es la dopamina, que uno escucha mencionar mucho, o la oxitocina, que son dos neurotransmisores, que son sustancias que se liberan en el cerebro y que estimulan conexiones positivas. Se liberan cuando uno hace actividad física regular, y eso mejora las conexiones en nuestro sistema nervioso. Entonces, poder llevar una actividad física regular, la regularidad uno tendría que tratar de que sean por lo menos 4 veces por semana, 40, 45 minutos,
y lo que te guste. Claro. Eso es importante también. Eso está bueno también, porque por ahí uno se imagina, bueno, actividad física y pensás, bueno, sí o sí, a mí no me gusta encerrarme en el gimnasio. Exacto. Entonces es como que digo, no, encerrarme en un gimnasio no. Por ahí mucho tiempo hice danza. Entonces, bueno, la danza sí, o caminar, o otras cosas que también te gusten a vos y te enriquecen también desde ese lado. Exacto. Tiene que ser cualquier actividad que a vos te genere placer. Y destacar un poco el mito de la necesidad obligatoria de estar encerrados en un gimnasio bajo 4 paredes. Al contrario, inclusive las actividades placenteras con música o grupales se han visto que son las que más benefician a nuestra salud mental. Entonces siempre uno intenta fomentar ese tipo de actividades. La danza es espectacular. O buscar siempre hacerlo en grupos. Claro. ¿Sí? Cualquier este tipo de actividades. Bueno, las actividades deportivas, ni hablar. Si tenés la posibilidad de fomentar alguna actividad deportiva en grupo, asistir a un club, o por ejemplo a las personas de tercera o cuarta edad que puedan asistir a clubes o a grupos de fomento donde se les da actividades sociales y deportivas, es perfecto. Inclusive caminatas en grupo, claro, ¿viste? Salir a conocer parques, plazas, eso ya alcanza para nuestra salud cerebral y hay que estimularlo. Entonces eso te diría que es el punto clave número 1. Y el punto 2 es la alimentación. Que también una vez se asocia mucho lo mismo, la comida y la alimentación, o la que antes llamábamos entre comillas las dietas, con la salud del corazón y la parte física. Hoy sabemos cada vez más, hoy desterramos esa palabra dieta de nuestro vocabulario y hablábamos cada vez más de alimentación saludable y alimentación consciente. Claro. Que eso es clave. Eso es clave. Aportarle nutrientes a nuestro sistema nervioso. Y desde temprana edad, eso es muy importante. Estamos viendo que es una competencia un poco con los bombardeos a veces, ¿no? de las grandes empresas alimenticias y a veces un poco de el marketing de nuestro día a día y de que a veces hay poco tiempo y de que comemos apurados o nos saltamos comidas. Y sabes que eso se vio que fue uno de los principales enemigos de nuestro desarrollo físico y neurológico. Comer mal, comer apurados, comer sin darnos cuenta de lo que estamos comiendo. Entonces hoy por hoy volvemos a traer a la mesa el concepto de la alimentación consciente, prestarle atención, no solo a lo que comemos, sino cómo comemos y cuándo comemos. Entonces dar nutrientes de calidad es clave, porque todo lo que comemos aporta o vitaminas o minerales o también antioxidantes o oligoelementos, que son pequeñas partículas que favorecen el desarrollo de nuestro cerebro cuando somos chiquitos y vamos creciendo y estamos en la etapa, digamos, en el colegio y en la secundaria y en la facultad o lo que hagamos. Por eso lo que es la nutrición en esos primeros 2 décadas de nuestra vida es clave. Y después, a medida que seguimos creciendo y nuestro cerebro se sigue desarrollando, que eso creo que es otro punto después interesante para tratar, es fundamental seguir aportando nutrientes de calidad. Y lo otro es cuándo comemos. Hoy hacemos mucho hincapié en no saltar comidas. A veces pasa que uno dice, bueno, hago un almuerzo grande y después no ceno. Y eso es muy malo porque nuestro sistema nervioso necesita recibir el aporte de nutrientes de forma equilibrada durante el día. Y lo tercero es cómo comemos, ¿no? Prestarle atención al momento de comer, disfrutar la comida, que es algo que a veces uno ha perdido, por nada, en nuestra vida, a veces pasa, ¿no? Sí, o te distraes mirando algo y cuando mirás el plato te lo terminaste ya te comiste todo. Y ni te diste cuenta. Estás más tiempo preparando la comida que comiendo. Y creo que algo positivo que también nosotros tenemos, que no todo el mundo tiene, mundo a nivel global, es disfrutar de esas comidas en familia o con amigos, que también tenemos todas esas ventajas, ¿no? De esas comidas familiares, disfrutarlas, ¿no? Y eso, la verdad que enriquece mucho
el momento de la alimentación y eso genera un feedback positivo al momento de nuestra nutrición. Entonces lo estimulamos mucho y tratamos de generar esa alimentación consciente para todas las personas que vienen a veces a consultar o a decir, a veces piensan o nos preguntan, ¿viste? ¿Qué puedo tomar algo? O a veces un suplemento. Claro. Es muy habitual que te digan, ¿puedo buscar una vitamina o un suplemento? Y en realidad muchas veces lo que hacemos es repasar su plan de alimentación y muchas veces vemos que no están teniendo ni el aporte necesario de nutrientes ni la cantidad. Claro. Entonces hacemos mucho más hincapié en eso que en darle a veces una vitamina. Una vitamina, claro. Sí. Que a veces buscar una solución mágica. Así que eso te diría que es el punto 2, que es fundamental. Y lo tercero, como para seguir cuidando nuestra salud mental, es tener hábitos de vida saludables respecto a cómo cuidamos nuestro cuerpo. Hoy creo que hay mucha más conciencia respecto a eso. Respecto a, no me refiero solo a la actividad física y a la nutrición, sino también a lo que le damos a nuestro cuerpo, y particularmente me detengo, por ejemplo, en el tabaco, en el cigarrillo y en otros hábitos nocivos, como puede ser, por ejemplo, el consumo de alguna otra droga. Eso particularmente genera mucho daño a nuestro cuerpo en general. Sí. Y el tabaco, tal vez uno el tabaco lo asocia mucho, por ejemplo, al pulmón, ¿no? Sí, directamente es lo que... Viste, uno piensa en fumar cigarrillos y piensa, bueno, se entra el pulmón y uno lo asocia mucho, por ejemplo, tal vez al riesgo de algún cáncer o a la parte respiratoria. Pero el tabaco tenemos que entender que es una sustancia que, si bien afortunadamente hay mucha más conciencia y las estadísticas en nuestro país marcan que ha caído mucho el consumo de tabaco, tal vez no tanto en la gente más... digamos de tercera o cuarta edad, pero sí en los jóvenes, en los adolescentes. El tabaco hay que entender que genera mucho daño en el sistema nervioso. Cuando uno fuma, y no solo es lo que uno inhala en sí, en sí el tabaco, sino todo lo que se produce con la combustión, el quemar el cigarrillo y la hoja, el papel, tienen muchos productos muy nocivos. No solo esos productos cancerígenos, sino productos muy inflamatorios. Mucho se filtra en el pulmón, por eso es el principal órgano de nuestro cuerpo que recibe el daño, pero mucho se filtra y empieza a circular por nuestro cuerpo y gran parte de eso llega al cerebro. Entonces, eso empieza a generar un daño, una inflamación crónica que con el tiempo empezamos a ver las consecuencias. Claro, ¿no? sí. Y es una consecuencia a largo plazo que la estamos viendo mucho en nuestros pacientes que han fumado mucho el resto de su vida. Entonces, ser muy conscientes con lo que uno le ingresa a su cuerpo, porque eso es, te diría, el tercer pilar fundamental para cuidarse. Hay mucho más para hablar, pero creo que estos tres serían para mí como los más importantes. Los más importantes. Estabas hablando de salud cerebral. ¿Qué sería tener una buena salud cerebral? Más allá de que tenemos que implementar estas cosas, ¿cómo lo definiríamos como una buena salud cerebral? Bueno, una buena salud cerebral uno la podría definir básicamente como poder usar todas nuestras capacidades cognitivas en todo momento que las necesitemos y tener plena conciencia de que podemos atender a nuestro entorno, poder rendir de forma óptima en nuestras actividades, cualquiera sean, laborales, familiares, sociales, lúdicas, eso también es muy muy importante, y poder tener una interacción plena con nuestro entorno, no solo con nuestro entorno social, sino con nuestro entorno natural y con todo lo que nos rodea. Entonces, tener una buena salud cerebral no es fácil, porque implica tener mucha autoconciencia de nuestro día a día y cómo utilizamos nuestras capacidades cognitivas. Y a veces uno solo se queda tal vez en lo que hace en su trabajo o en su estudio, pero hay mucho más para hacer, para aplicar y desarrollar su salud cerebral.
Y por eso uno también estimula mantenerse activo y mantenerse pleno en todo momento de nuestra vida. Es mucho más fácil, obviamente, en las primeras etapas, porque uno a veces hasta está muy obligado, porque cuando uno está creciendo lo mandan al colegio, lo mandan al club, tiene un grupo social muy grande, tenés más actividades, pero tal vez esto uno, a medida que va pasando el tiempo, la tendencia es que en la mayoría de la gente el grupo social se va reduciendo, te centrás mucho tal vez en tu actividad laboral y se van perdiendo un poco esas otras actividades. Y eso es una de las cosas en donde yo insisto mucho en la gente que me viene a ver a la consulta, en no perder el foco, en abrirse nuevamente a todas las otras actividades que mantienen una buena salud cerebral. Por ejemplo, hacer actividades estimulantes. Ya hablamos de lo físico, que es clave, pero también actividades estimulantes desde lo cognitivo. Cuando hablamos del término cognitivo, es básicamente todo lo que estimula a nuestro cerebro. Puede ser la memoria, puede ser la atención, puede ser el aprendizaje. Y aprender es algo que a veces uno lo asocia mucho cuando sos chico. Sí. Y viste que a veces uno dice, bueno, pero uno capaz después de los 30, 40, decís, ya está, ya no puedo aprender nada más. Sí. Y eso es uno de los grandes mitos que tenemos que sacar del medio. Uno siempre puede seguir aprendiendo, siempre. Lo que quieras, lo que te guste, lo que te genere placer. Y una de las cosas que vemos mucho es que, bueno, por la vida, hijos, familias, situaciones que te han ido sucediendo, mucha gente tuvo que dejar relegadas cosas que dice, yo siempre quise aprender, no sé, un idioma, claro, o a tocar un instrumento, o no sé, un hobby, jardinería, cocina, lo que sea. Pero lo tuviste que dejar relegado por otras cosas. Entonces siempre es bueno volver sobre eso y poder tomarte el tiempo para aprender cosas nuevas y desafiantes. Pongo el ejemplo de un idioma porque a veces es algo que es bastante accesible y que a uno siempre le puede gustar, pero cualquier cosa que ponga a prueba tu cerebro y a cualquier edad es fundamental que uno lo haga y romper un poco los tabúes, porque entiendo que a veces puede haber tabúes de, bueno, yo ahora ya está... No tengo la edad para hacer esto. No tengo la edad para hacer o qué van a... No tengo el tiempo. O qué van a pensar. ¿Qué van a pensar? No sé, quise hacer una carrera y me voy a poner a estudiar a los 50, a los 60. Y hay que romper con esos tabúes. Se deja bastante de lado como esta conexión con lo que a uno le genera placer, ¿no? O sea, es como, bueno, está primero, no sé, el trabajo, está primero la carrera, está primero en el caso de la gente que tenga hijos, familia, como que todo esto de hacer algo que te genere placer, siento que queda súper delegado. Y es como vos le estás mencionando, es algo tan importante que, o sea, no es solamente, bueno, sentirme bien, digamos, en algo como más general, sino como ayudar hasta la salud de nuestro cerebro en conectar con eso que te genera placer que tenés delegado o que no te animás a hacer. Exacto. Es que es una de las cosas que justamente promueve la salud cerebral. El placer, el disfrutar lo que uno está haciendo es uno de los pilares claves de... Eso está estudiado y hasta hay estudios científicos. Uno a veces lo puede hablar más tal vez de la parte subjetiva. Claro. Y hasta parece una verdad medio hasta algo muy obvio, pero hay estudios científicos hechos que dicen claramente que las cosas que uno hace con placer, hasta el trabajo, porque lo ideal sería que uno consiga su trabajo que inclusive le genere placer y no escindir tanto lo laboral de lo hedónico, de lo que nos hace bien. Si uno puede conseguir inclusive una actividad laboral que te genere placer, bueno, es lo que... 10 de 10. Seguro. Pero si no se puede, que eso es algo muy interesante y también lo hablamos mucho con la gente que a veces tal vez no es tanto de la esfera neurológica, pero sí con nuestros colegas que ven la parte más anímica, psicólogos o psiquiatras, de darle la vuelta de cómo podés buscar o encontrar de nuevo el placer en tu actividad laboral o en tu actividad formativa. Eso es fundamental. Y bueno, a veces son decisiones complejas, ¿no? Porque si claramente lo que estás
haciendo, no te genera placer, vas a encontrar siempre un choque en tus capacidades cognitivas, y eso va a ser una de las cosas que más genera estrés, que es una palabra que es un mundo, sí. El término estrés, y que posiblemente uno a veces la asocia mucho con la parte, tal vez, de la parte de lo psicológico, sí. Pero también el estrés es un término médico que tiene impacto en nuestras capacidades neuronales, físicas, o sea, tiene impacto objetivable a nivel médico. ¿Cómo procesa el cerebro, por ejemplo, ya que lo mencionaste, el estrés? Bueno, el estrés te diría que el estrés es algo bueno y justamente es una respuesta fisiológica de nuestro organismo, y si existe, está para algo. El estrés es una respuesta que tiene nuestro organismo ante alguna situación en donde nosotros necesitamos responder rápidamente y activar todos nuestros sentidos. El estrés existe desde siempre y está ideado para que podamos responder ante situaciones particularmente de riesgo o de peligro. Entonces, todos hemos vivido situaciones donde nos activamos, donde tenemos que responder rápidamente. Por ejemplo, se activa nuestro sistema circulatorio y se nos acelera la frecuencia cardíaca, sentimos las palpitaciones, sentimos que se acelera el pulso, aumenta la presión arterial, la piel, se erizan los pelitos de la piel, sí. Aumenta la circulación, los ojos se dilatan. Todas esas son respuestas normales que se originan desde nuestro sistema nervioso cuando detectamos alguna situación de peligro y donde tenemos que actuar rápidamente. Pasan cientos de cosas, por ejemplo, llega más oxígeno y más energía en forma de glucosa al músculo para que podamos, por ejemplo, correr o tener que eventualmente hasta pelear. Obviamente son respuestas que teníamos cuando nos fuimos desarrollando en nuestra escala evolutiva, pero ahora tal vez no hay que hacer tanto de esto para conseguir comida o protegernos, pero siguen estando en nuestro cerebro más primitivo. El problema, cuando uno habla de estrés, es cuando pensamos en el estrés crónico. El estrés es bueno porque es una respuesta adaptativa. El problema, y cuando uno en realidad piensa en estrés, piensa en el estrés crónico. Que se mantiene, digamos, en un determinado tiempo. Exactamente. Cuando empieza a ser algo patológico y esas respuestas adaptativas empiezan a generar disconfort y a la larga daño en todo nuestro organismo. Y lo podemos llevar al sistema nervioso. El estrés, como respuesta adaptativa, es muy buena para el cerebro porque nos abre nuestros sentidos, nos permite focalizar la atención en lo que está pasando, agudiza, por ejemplo, nuestra vista, agudiza nuestro sistema auditivo, pero el estrés crónico empieza a mermar nuestras capacidades. Y una de las que más afecta, por ejemplo, es la memoria. Lo primero que daña el estrés crónico, esa persona que está constantemente sometida a situaciones en donde no puede superarlas, laborales, familiares, económicas, es que nuestro sistema nervioso empieza a flaquear y nuestras capacidades cognitivas, la atención y la memoria particularmente, empiezan a mermar, y efectivamente una de las cosas que más habitualmente recibimos nosotros en la consulta de neurología es gente que nos viene a consultar porque tiene problemas en su memoria, y cuando uno empieza a indagar, obviamente el miedo que uno tiene es tener alguna enfermedad. Claro, sí, obvio. Ponemos en la mesa el Alzheimer, que es la típica enfermedad de pérdida de memoria que posiblemente todos hemos escuchado alguna vez. Obviamente el miedo que todos vienen a la consulta es con eso, y en realidad cuando uno empieza a indagar, lo que se dan cuenta es que el principal problema son situaciones de estrés o problemas asociados, por ejemplo, al mal dormir, que es otro tema muy importante, o a la mala nutrición, que terminan generando un daño en nuestras capacidades de prestar atención,
que es el paso número 1 para después poder generar memorias a corto y a largo plazo. Entonces te diría que eso es una de las cosas en donde más daño genera el estrés. Después podemos hablar de muchas cosas más, como por ejemplo que aumenta la presión arterial o altera nuestra capacidad de metabolizar las grasas, entonces empieza a generar daños a nivel cardíaco y secundariamente a nivel neurológico, porque te puede poner en riesgo de tener, por ejemplo, accidentes cerebrovasculares o mayor riesgo de infartos de corazón. Es como un efecto en cadena, digamos. Exacto. O sea, va afectando diferentes cosas. Exactamente. Por eso el manejo del estrés es fundamental. Es fundamental. Y es una de las cuestiones en donde nosotros nos encadenamos cada vez más con otros colegas. Sabés que hace varios años atrás estaba muy escindida la neurología, de la psiquiatría, de la psicología, como ciencias que estudiaban compartimientos muy separados, ¿no? El neurólogo veía el cerebro, el psiquiatra solo veía algunas cuestiones asociadas más con la emoción y con las enfermedades mentales, entre comillas, y el psicólogo se dedicaba más a las cuestiones de la emoción, de los afectos. Y hoy esa barrera, por suerte, se rompió y se volvieron a establecer los lazos, porque entendimos que es todo parte de lo mismo. Y hoy tenemos mucho contacto, y justamente las neurociencias, y volviendo un poco a lo que hablábamos al principio, buscan tender puentes entre todas estas especialidades, y hoy en congresos de neurociencias o en charlas así entre colegas, tenés neurólogos, tenés psiquiatras, tenés psicólogos, tenés especialistas en clínica médica, justamente buscando unir todas estas especialidades. Porque, volviendo un poco a lo que te quería comentar, el manejo del estrés y el buscarle la vuelta a cómo te podés dar cuenta de que si podés tratar ese asunto vas a resolver muchas otras cuestiones de tu salud física y de tu salud cerebral. Y no detenernos tanto a veces en esas soluciones mágicas o en esas medicaciones milagrosas que a veces vienen los pacientes a buscar al consultorio. Así que hay mucha vuelta sobre esto, ¿no? Sobre el prestar atención a uno mismo, al autoconocimiento y algunas técnicas. Bueno, está el clásico psicoanálisis, pero hay otras técnicas que han tenido o demostrado con evidencia también científica, como por ejemplo el mindfulness, cómo pueden ayudar a bajar esos niveles de estrés y a reconocernos, a entender nuestras ideas, nuestros juicios, nuestros valores y esto un poco que decías vos, ¿no? A volver a mirarse a uno mismo y a poder localizar a dónde tenemos que poner lo que realmente importa en el día a día. Y ahí está un poco la clave también de la salud mental. No es un proceso fácil, ¿no? A veces uno viene de años y años de cosas en donde uno ha tenido que priorizar otras cuestiones, pero hay una vuelta sobre eso y es importante que lo podamos fomentar permanentemente. Sí, hacer conciencia también de esto, de no pensar solamente en, bueno, como vos decías, los pulmones por un lado, el corazón por otro, el cerebro por otro, sino también verlo como un todo y priorizar la salud cerebral como priorizamos el resto de la salud. O sea, Seguro. No solamente, no sé, me duele el codo y voy al médico, sino también priorizar y darle importancia a la salud cerebral. Ni hablar, Samantha, y vuelvo al concepto de romper tabúes. Sí. Es muy frecuente que... Y este punto que traes es súper importante, porque si vos tenés una fractura, no dudás en ir al traumatólogo. Sí, ¿no? Estás descompuesto. Exacto. Sí. Pero en la salud mental y en la salud cerebral hay gente que tarda mucho a veces en consultar. Y es bueno poder también tener estos espacios de comunicación para poder contar a la gente que es algo que pasa, que nos pasa a todos. Todos pasamos por momentos buenos, por momentos malos. El tema es a veces cuando esos momentos malos se extienden demasiado en el tiempo
y saber que cuando uno busca ayuda puede encontrar soluciones. Después el profesional lo ayudará a saber si es un terreno más del neurólogo, si es un terreno para el psiquiatra, si es un terreno para el psicólogo. Como te digo, muchas veces los tratamos en conjunto. Hoy tratamos casi todos nuestros pacientes de una forma interdisciplinaria entre varios profesionales. Así que eso es muy, muy importante. Si hablamos del cerebro, ¿podemos decir que el cerebro miente? Bueno, es muy interesante. Nuestro cerebro a veces nos juega un poco en contra. A veces nuestro cerebro es quien genera todo lo que está a nuestro alrededor. Todo lo que está pasando a nuestro alrededor está en nuestro cerebro, absolutamente todo. Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos. Este podcast que ustedes están ahora viendo o escuchando, en realidad se está reproduciendo en su cerebro. Y es muy interesante pensar que todo lo que nos rodea en realidad es una suerte de ilusión, que son señales, ondas lumínicas que llegan a nuestros ojos y se interpretan en nuestro cerebro. O lo mismo los sonidos, que son simplemente ondas acústicas que impactan en nuestros oídos y se transforman en señales que llegan a nuestro cerebro. O los sabores, lo que comemos, lo que olemos, son partículas, son simplemente partículas. Entonces, todas las experiencias que vivimos necesitan de nuestro cerebro para que nosotros las interpretemos, les demos un sentido, un significado y las vivenciemos efectivamente. Y es muy interesante, yo no diría que miente, pero sí te diría que depende mucho de cómo nos hayamos desarrollado, de qué experiencias tengamos previamente y de cuánta carga emocional le pongamos a cada experiencia para dar una respuesta final a lo que vivimos. Y claramente ni vos ni yo estamos viviendo este momento de la misma forma, ni la gente que le está escuchando, porque posiblemente cada cosa que digamos o que vayamos a decir, a cada uno le pueda tocar cierta fibra emocional o le pueda impactar de cierta forma, o a otros posiblemente no le genere nada. Y eso depende mucho de todo el bagaje emocional que tengamos en nuestro cerebro, porque al fin y al cabo las emociones también están en nuestro cerebro, y de la mezcla de nuestras emociones y de nuestra experiencia, más el momento actual, es la realidad que vivimos. Entonces, es extremadamente complejo, pero a la vez muy interesante entender que nuestro cerebro es quien termina creando el mundo en que realmente vivimos y que nosotros tenemos que ser actores conscientes de eso que pasa. Y puede ser que a veces nos dejemos llevar por nuestro cerebro y por nuestra realidad, y que a veces la realidad nos pase por encima y que no seamos realmente conscientes de lo que nos pasa. Y en ese sentido yo creo que a veces podemos decir que el cerebro nos miente porque no somos plenamente conscientes de lo que estamos viviendo. Y creo que parte de entender que somos nosotros nuestros propios creadores de nuestra realidad, va de la mano de que tenemos que intentar estar un poco más plenos en el día a día. Eso es un concepto que es fundamental y no siempre es fácil detenerse y tomarse esos minutos. Inclusive a veces uno piensa en, bueno, todo lo que me pasa muy rápido y tal vez estás pensando ya en lo próximo que tengo que hacer y es difícil pensar en el hoy y en el ahora, pero siempre es para mí trascendental poder tomarse esos minutos para aprovechar en el día a día, disfrutar, agradecer y vivenciar ciertas experiencias. Obviamente tendremos días más lindos, momentos más placenteros, vacaciones, conocer gente nueva, ir a un recital o comer una comida que nos guste. Pero creo que algo que yo siempre también trato de incentivar y es tratar de buscar todos los días algún momento, alguna persona, alguna situación en donde uno pueda experimentar y disfrutar realmente. Y eso creo que va a ayudar un poco a
a sacar ese mito de que a veces el cerebro nos miente o nos engaña o un poco nos lleva para donde quiere y pensar que es nuestro cerebro, a veces uno ni sabe que lo tiene adentro suyo, tal vez uno tiene la idea o se imagina o ha visto la imagen o la foto, el dibujo de un cerebro, pero es interesante pensar en el concepto más abstracto del cerebro como un órgano y por otro lado todo lo que llamamos mente, claro, ¿no? Que es esa conjugación de nuestro órgano como tal, con las neuronas y toda la estructura, pero la mente va mucho más allá del cerebro como solo un órgano. La mente es todo lo que somos y todo lo que se ha ido generando en nuestro cerebro y es lo que nos hace únicos. Y si hablamos, ahora que hablas de mente, si hablamos de pensamientos, que también lo mencionaste, ¿qué rol juegan en este caso, en el cerebro, no? Sí, bueno, los pensamientos son los procesos conscientes que nos mantienen en el día a día. El pensamiento de alguna forma es lo que aflora a cada momento en nuestra mente y de alguna forma es esa construcción que se va generando de la mano de lo que veníamos diciendo previamente. Nuestras experiencias, nuestros conocimientos, más nuestras emociones, y se conjugan y eso se materializan en pensamientos, que después uno puede transformarlos en acciones verbales, como estamos hablando ahora, son pensamientos que se nos van cruzando en nuestra mente y las vamos verbalizando, pero también hay muchos pensamientos que uno los transmite a nivel físico, ¿no? Por ejemplo, pensar movernos. Claro. Y después podemos charlar, si querés, un poco de los que son también reflejos, que es un tema también interesante. Los pensamientos también van de la mano de lo que nos va desarrollando en el día a día y lo que nos hace crecer, porque los pensamientos nos diferencian de las otras personas y nuestros pensamientos y poder trabajar sobre nuestros propios pensamientos es una de las características que nos distinguen de los otros seres vivos, particularmente del resto de los animales. Una de las características que nos hace seres humanos es nuestra capacidad de pensar, de poder entender nuestros propios pensamientos. Todos los días nos encontramos hablando con nosotros mismos, sí, o pensando, a veces decir, mira esto que pensé, wow, qué interesante, o qué loco, o qué pensamiento raro que estoy teniendo. O pensamientos que te rondan constante, poner o en cierta pensamientos situación. Intrusivos, bueno, claro, podemos hablar también, es interesante eso. Y cómo a veces los pensamientos, como te digo, son de alguna forma lo que uno ve en la superficie, pero en realidad nuestra mente está muy estratificada. Y bueno, hemos hablado, o posiblemente hemos escuchado esos términos famosos de la conciencia, del subconsciente o del inconsciente, que eso viene un poco de la clásica psicología, pero también tiene un fundamento en la neurociencia y que tiene que ver con los distintos estratos en donde se van almacenando nuestros recuerdos, nuestras emociones, nuestras experiencias, y por así decirlo, muy muy resumido, de alguna forma nuestros pensamientos podrían ser la manifestación de nuestro estado consciente. Y esto que vos planteás, ya que lo trajiste, estos pensamientos a veces intrusivos, o esta gente que se queda a veces como colgada en un único pensamiento, o pensamientos a veces negativos, ¿no? De no voy a poder hacer esto, ¿para qué voy a hacer esto? No soy capaz de hacer tal cosa. Es una de las principales trabas que nos impiden mejorar como personas y como sociedad. Y sabés que hablábamos antes de los pilares del desarrollo de nuestro cerebro, hablábamos recién, por ejemplo, del placer. Sí. Y eso es uno de los pilares. Otro de los pilares son los pensamientos positivos. Esto que hablamos de los pensamientos positivos es clave.
a veces no es tan sencillo, pero sabes que la gente que tiene pensamientos positivos, pensamientos estimulantes, pensamientos de, bueno, yo voy a poder hacer esto, voy a poder mejorar, no solo para con uno, sino también para con otros y para con la sociedad, realmente son los que a la larga hacen una diferencia, para con ellos mismos y para con el otro. Entonces, tener pensamientos positivos, tener esa construcción en tu consciente que es tu motor, que te va empujando hacia adelante, es una de las claves de tener nuestro cerebro saludable. Entonces, a veces estos pensamientos están, a veces hay que fomentarlos, y una de las técnicas, por ejemplo, para ayudar a algunas personas con algunas patologías como por ejemplo adicciones o fobias, es estimularlos a través de pensamientos positivos. Y ha mostrado beneficios claros y se usa bastante dentro de alguna de las técnicas que tenemos, como por ejemplo al momento de tratar alguna de estas cuestiones. Así que es un tema muy interesante para explorar. Es muy interesante lo que contás. La verdad que pudimos bajar a tierra un poco la neurociencia, aprender sobre salud cerebral. Siento como que podríamos estar hablando horas porque es muy interesante y la verdad que está muy bueno. Así que bueno, te agradecemos, Matías, por formar parte de este capítulo del Nudo. Gracias a vos, Samantha, por el espacio, y gracias a todos por estar acá y por escuchar.